En lo natural, en el campo de psicología, filosofía, hacen estudios sobre el impacto de las palabras en las personas. En lo natural la palabra tiene un impacto. Puede ser positivo o negativo en nuestras vidas, ¿sí? Sobre nuestras vidas. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Y a la conclusión que podemos llegar, estuve viendo varias cosas, varios experimentos y cosas que se hicieron, es que la palabra que yo digo crea una realidad, ¿sí? Crea una realidad y la persona camina en esa realidad. Entonces es importante pensar qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que quiero comunicar. Esas palabras le dan un significado a la realidad, a lo que somos y a cómo vemos el mundo. Eso en cuanto a lo natural. Es nuestro vehículo de comunicación también, ¿no? Pero nosotros vamos a guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios de estas palabras que salen de nuestra boca? El primer versículo que vamos a estar buscando, que les voy a pedir que estén buscando allí también, es Proverbios 18, ¿sí? Proverbios 18, 21. Una de mis oraciones mientras preparaba la palabra y mientras iba preparando los puntos y todo esto, era que Dios estuviera obrando, que obviamente siempre anhelamos que sea Dios el que hable, y no yo de lo que yo quiera decir o lo que a mí se me ocurra, sino que sea el Señor. Pero otra de las cosas que le pedí, y que creo que se fue dando en la alabanza y la adoración, era que sea una mañana de sanidad, que sea una mañana de libertad, de apertura de las cárceles y de salida de cautiverio de las personas. Y yo creo que Dios lo estuvo haciendo y lo va a seguir haciendo. ¿Tienen allí Proverbios 18? ¿Lo encontraron? Bien, Proverbios 18, 21 dice lo siguiente. El que ama la lengua comerá de sus frutos, ella tiene poder sobre la vida y la muerte. En otra versión dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Pero la Dios habla hoy, dice, por ejemplo, la vida y la muerte dependen de la lengua y los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Ya estamos como, bueno, pensemos un poquito en lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir con esto de que en mi boca, entonces la primera cosa que veo es que mi palabra tiene poder para dar muerte y para dar vida? ¿Cómo yo puedo darle muerte a algo? Algo han estado hablando en algún momento de toda la mañana ya de esto, ¿no? Y una de las primeras cosas que me viene a la mente, o que yo veía mientras preparaba esto, supongamos que alguien me viene a contar algo y yo critico, o no le doy valor a esa persona. Yo puedo estar matando la autoestima de una persona y no me doy cuenta, ¿eh? A veces lo hacemos inconscientemente, porque hablamos sin pensar, básicamente a veces, ¿no? Puedo estar calumniando, puedo estar condenando a una persona y estoy matando a esa persona con mis palabras. No son tan inofensivas las palabras, hermanos, ¿eh? ¿O no escucharon ustedes siempre, cuando se habla de esto, de la importancia de las palabras, se habla de los niños, de cuando son pequeñitos? Desde que son chiquititos hasta más o menos 7 años forman la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo le diga al niño, lo que declare mis palabras, si yo creo que la palabra tiene poder y yo le digo, eso va condicionando la vida de esa persona. Que después de adulto quizás se siga moviendo en eso. Si Dios no obra en la vida, si Dios no sana, si Dios no liberta, si Dios no entra a hacer un proceso en esa persona, ese niño va creciendo en esa realidad y esa palabra le crea una realidad. Solemos dar ejemplos como, no sé, no vas a lograrlo nunca, vos no vas a cambiar más, sos igual que tu papá, vas a repetir lo mismo, ¿sí? A vos no te va a ir bien, a vos no te da la cabeza, o para qué estudiar si nunca te va bien, siempre te va mal, sos un fracasado. Y muchas frases podemos seguir llenando, ¿sí? De frases que hemos escuchado hasta nosotros mismos en algún momento. Y a veces, dolorosamente, esas frases las hemos escuchado de personas que se supone que son cristianas, ¿sí? Personas que van a la iglesia, que vos no esperás que te digan una cosa así, de repente escuchás un comentario. Y capaz que tu cara no reflejó nada, pero tu corazón se dolió, se lastimó y no dijiste nada. Y te quedaste con eso. Sí, era un chiste, pero no era tan chiste, y no era tan así nomás. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y qué es lo que estamos diciendo. No siempre bendecimos al de al lado, no siempre estamos diciendo cosas buenas del otro. O no siempre estamos pensando, a veces nos metemos en conversaciones que no vienen al caso tampoco. O las escuchamos. Por más que yo las escuche y no opine igual, estoy dando lugar al enemigo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra palabra tiene poder de crear una realidad. Y esa persona, si sigue creyendo eso, va a moverse en esa realidad. Y por más que Dios intervenga y por más que Dios lo toque y pasemos una mañana divina y esa persona va a su casa y sigue con esa realidad. Y tiene que haber un cambio. Tiene que haber un rompimiento, que es lo que la pastora estaba diciendo. Tiene que en esta mañana haber libertad, sanidad y restauración para las vidas, porque Dios está en este lugar, amén. Ahora, esos niños fueron condicionados, crecieron, de adultos,
Hay gente que hasta el día de hoy recuerda lo que fulano me dijo tal momento. Ya tendría que haberse olvidado, ya tendría que haber sanado esto. Hay personas que todavía recuerdan palabras que sus padres le dijeron o que alguien en un momento X le dijo y le quedó atravesada esa palabra y sigue con esa palabra. Miren cuánto poder tiene lo que decimos, hermanos. Pero este versículo dice que aparte de que yo puedo maldecir, puedo dar muerte, también puedo dar vida con mi palabra. También puedo decir algo bueno del otro. ¿Nunca les pasó que, no sé, tenían un mal día y viene alguien y les dijo, ay, qué bien que estás, o qué lindo te ves, o algo lindo? Es como que me cambió un poquito, me puso más, cambió el semblante. También mi palabra puede bendecir al otro, puede levantarlo, puede animarlo, puede alentarlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy hablando todo el día? Somos hijos de Dios, conocemos la palabra, amamos al Señor. Sí, todos. Pero en mi diario vivir, cuando yo estoy solo, no estoy en la iglesia o no hay hermanos alrededor mío, ¿yo estoy hablando lo que Dios quiere que hable? ¿O soy como medio que parecido a ellos también? Hablo igual, hablo el mismo idioma. ¿Se entiende? Entonces, esas pequeñas cosas que decimos muchas veces pueden cambiar el destino de una persona o de una vida. ¿Qué es bendecir? Y bendecir es hablar bien de alguien. Y todos podemos decir algo bueno del otro. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver lo malo en realidad. Como que lo malo sale más fácil y lo bueno como que cuesta decir. Pero ¿qué nos cuesta ir a decirle un día, mira qué bien que lo hiciste, te estás esforzando, y si le fue mal, no importa, vos seguís intentando, te va a salir, vas a ver que te va a ir bien, Dios está con vos, Dios te ayuda. Podemos hacerlo, eso podemos hacer la diferencia en esta persona, en ese día. Ni hablar de personas que han pasado situaciones difíciles, o como la que decía Ori, esta persona que estaba deprimida. Darle palabra de aliento. Hay personas que por alguien que los encontró en un momento terrible le dijo algo, no se suicidó. Mire si no es importante lo que podemos llegar a decir. ¿Cómo usamos nuestra palabra todos los días? Es un privilegio que Dios nos dio el poder comunicarnos con el otro, el poder hablar, el poder expresarnos. Pero ¿cómo te expresas? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Vamos a ir a Santiago 3, 9 y 10. Dice lo siguiente: con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición, hermanos míos. Esto no puede ser así. ¿Qué es lo que veníamos hablando recién? No podemos venir acá a glorificar al Señor, aleluya, estamos en el quinto cielo, y después salimos de acá, y al otro, al que es hermano o al prójimo, salen palabras hirientes, o palabras que lastiman, o palabras que destruyen. Porque o somos, o bendecimos, o maldecimos. La palabra dice que no pueden salir las dos cosas de mi boca. Y si está pasando eso, es que Dios tiene que hacer algo, que Dios tiene que seguir obrando en mi vida. Tiene que haber un cambio. Yo no puedo hablar de la misma forma que hablaba antes de conocer a Cristo y sigo en el Evangelio y sigo hablando de la misma manera, diciendo las mismas cosas o las mismas palabras. ¿Sí? Tiene que haber un cambio en mi vida. Dios tiene que obrar en mi ser. Entonces, como cristianos tenemos la responsabilidad de cuidar lo que sale de mi boca, de pensar, de analizar, porque esa palabra tiene un impacto duradero sobre la vida a la cual se la estoy dando, a quien le estoy hablando. ¿Sí? Vamos a ir a Proverbios, vamos a ir a la Biblia un poco para acá, para allá. Vamos a ir a Proverbios 12, 18, porque también habla de esto, ¿no? En realidad en Proverbio habla muchas partes de la palabra y del efecto de la palabra en la vida de las personas. Proverbios 12, 18 dice lo siguiente: hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Quizás otra versión en la que estoy leyendo, pero eso no se preocupen. Y la TLA, que es la traducción en lenguaje actual, dice: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente puede sanar las heridas. Muchas veces hablamos sin pensar. Veo que estamos hablando y de repente salió algo y dije, ay, no tendría que haber dicho eso. Pero ya lo dije. Y una vez que la palabra tiene un poder. Si esa persona estaba mal o estaba triste, pasando una situación difícil, esa palabra la atraviesa como un puñal, dice la palabra, y queda atravesada ahí el corazón. Por eso es que habla del dolor que puede llevar en el corazón por algo que quizás pasó hace muchísimo tiempo y hasta el día de hoy se sigue acordando. Hasta el día de hoy le sigue doliendo esa palabra. Hasta el día de hoy cuando se acuerda de eso, si está solo, es como que eso sigue operando ahí. Y en esta mañana Dios va a traer libertad en ese sentido. En esta mañana Dios va a sanar. En esta mañana esa palabra va a perder autoridad sobre tu vida. Entonces, ¿es importante pensar lo que decimos? Claro que sí. ¿Es importante cómo me expreso? ¿Qué es lo que comunico? Sí, y tal es así la importancia de las palabras, que la Biblia dice que mis propias palabras, o sea, lo que cada uno de ustedes dice, los puede condenar o justificar.
Entonces, el segundo punto es esto. Mis palabras me pueden condenar o me pueden justificar. Primero dijimos que mi palabra puede dar vida o puede dar muerte. Pero mis palabras también pueden condenarme o justificarme. El día del juicio Dios dice que voy a dar cuenta de esa palabra. Y eso lo vamos a encontrar en Mateo 12. Vamos a ir a Mateo 12, 36, 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. ¿Sí? Entonces, cada cosa que yo digo tiene una consecuencia. Cada palabra que sale de mi boca, Dios la tiene y la está llevando en cuenta, ¿sí? Y esas palabras pueden ser de bendición para mi vida o no. Esas palabras, que dice palabras ociosas, en otro versículo dice palabras vanas, en otro dice palabrerías, ¿sí? Tenemos que ser conscientes y pedirle ayuda a Dios para que cuando hablemos no digamos palabras que no tienen sentido o a veces hablamos por hablar, ¿no les pasó nunca así? Hablamos y como que no dijimos nada. O sea, a veces podemos comunicar cosas y a veces no. Dice, pero a su vez esas palabras pueden condenarme, entonces tengo que tener un cuidado con lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Pero también me pueden justificar, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos al Señor, lo hicimos Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿sí? El señorío de Cristo se manifiesta en mi vida en todas las áreas. Y ese señorío tiene que, si Cristo es el Señor, por ejemplo, en mi carácter tiene que haber cambiado. Si Cristo es el Señor de mis palabras, en mi vida, mi manera de hablar y expresarme tiene que haber cambiado a lo largo del tiempo que estamos caminando en Cristo, ¿no? Ahora, si todavía eso no se refleja, si todavía hay áreas, hay cosas que no están haciendo, esta es la mañana para pedirle a Dios que lo siga haciendo, para pedirle a Dios que eso cambie, para pedirle a Dios que eso sea diferente. Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere obrar a favor nuestro, pero muchas veces los que no permitimos eso somos nosotros mismos, con lo que hemos dicho o con lo que nuestra palabra, en vez de hablar fe, confiesa otra cosa. Con esto de cuando hablábamos hoy que las palabras podían lastimar, podrían condenar, podrían también ser puñaladas para nosotros, yo me hizo acordar una cosa que pasó hace muchos años, yo la verdad ni me acordaba, pero cuando preparaba esta palabra me acordé de eso. No sé si fue un sábado o un domingo, hubo culto de la iglesia, y al otro día, el culto del domingo de la mañana, yo tenía que dirigir las alabanzas. O sea, yo, saben, mis limitaciones básicas, pero yo le dije al Señor y siempre estuve convencida de esto, porque eso me lo hizo hacer mucho tiempo el Señor, y yo me quejaba al principio, decía, pero ¿por qué me pones a mí? Debe haber alguien más capacitado, que cante mejor, y Dios me hizo entender que la adoración no tiene nada que ver con talento para cantar, tiene que ver con otra cosa que Dios busca. Y entonces ahí yo me quedé tranquila, pues yo dije, sí, obviamente traté de hacer un curso, de mejorar en mis posibilidades, porque tampoco le digo, bueno, tírense chante y canten y nada más. Pero sí entendía que la adoración no pasaba por cantante. Puede estar el mejor cantante acá arriba y no adorando a Dios. La adoración es otra cosa. Entonces Dios me hizo entender eso. Pasa el culto, vino en ese momento el pastor, el padre acá, el pastor, y me dice, bueno, mañana Lore dije las alabanzas. Eso fue un sábado a la noche o algo así. Pensé que era el otro día a la mañana. Sí. Y había un hermano que estaba acá en la iglesia, hermano hace muchos años, había como una amistad. No recuerdo qué fue lo que dijo, pero él tiró así como una frase, pero tenía que ver con algo de que como que yo no tenía talento para cantar. No me acuerdo la palabra que dijo, pero sé que fue eso. Y él como que lo tiró un chiste, se rió y pasó todo. Esa palabra me quedó a atravesar el corazón. Y tal es así que yo no quería el otro día dirigir. Yo me fui al pastor con la cocina y le dije, yo no voy a dirigir mañana, no voy a cantarle. Pero no, bueno, estuvo orando, el pastor me dice, bueno, vos tomate esta noche y mañana venís y me decís. Y yo luchando en mi casa, llorando, y dice, Señor, pero si yo no puedo, pero si vaya a otro lado, el cuestionamiento a Dios. Hasta que entendí, yo digo, bueno, ¿sabes qué, Dios? Lo voy a hacer solamente por obediencia, le digo, solamente por eso voy a ir, le digo. Ve las canciones y vine. Y eso a la mañana cantábamos y fue re lindo y pasó. Pero ¿a qué voy con esto? A que a veces no nos damos cuenta que esa palabra puede lastimar al hermano. Y eso, como le decía hoy, es un chiste. Y yo me reí capaz, hoy se rió, pero a mí me dolió. Porque era una persona que yo apreciaba. O sea, era persona de la congregación, ¿sí? Que venían hace mucho tiempo. Entonces tengamos cuidado, porque a veces nosotros, estando acá adentro, podemos lastimar a alguien. A los chiquitos, a los adolescentes, a los grandes, a otro hermano, ¿sí? Muchas personas fueron lastimadas por líderes espirituales, por palabras que líderes derramaron sobre sus vidas y que hasta el día de hoy los condicionan y que hace que esas personas estén estancadas en un lugar y no puedan avanzar por más que quieran. La palabra condicionó su vida. Y Dios vino a traer libertad. Dios vino a traer libertad a cada persona en esta mañana. Dios vino a traer sanidad. Entonces, el Señor me hizo ir un poquito más allá. Bueno, hablamos de que esto podía bendecir, podía maldecir, que mi palabra me puede condenar, pero
¿de dónde viene todo esto? Vamos un poco más profundo y vamos a ir a la raíz de eso. Y eso está en Lucas 6:45. Lucas 6:45 dice lo siguiente: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde viene todo eso, hermanos? Del corazón. ¿Qué es lo que tengo guardado todavía en mi corazón que no se lo entregué a Dios? ¿Qué es lo que todavía hay en mi corazón que me condiciona cuando estoy hablando? Y en algún momento va a salir, porque lo que yo tengo guardado en mi corazón, pueden pasar un tiempo, pero en algún momento va a salir. Si es enojo, va a salir. Si es amargura, va a salir. Si es maldición, va a salir. Si es rabia, resentimiento, rencor, ira, va a salir. En algún momento va a salir, hermano. No lo puedo ocultar toda la vida. ¿Sí? Entonces, eso viene del corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Qué guardaste en tu corazón? ¿Qué tenés ahí adentro guardado todavía que no se lo diste al Señor? O que te das cuenta que todavía está y que luchás con eso y sigue estando ahí y no se fue. Porque dijimos que esto después va a perjudicar nuestras vidas. Pero si no tengo un corazón renovado, si no tengo un corazón restaurado por Dios, si Dios no obra en mi vida, voy a seguir haciendo lo mismo, en algún momento va a salir, como les digo, no puedo ocultarlo toda la vida. Sí, en el corazón podemos guardar las emociones, guardamos las cosas lindas que vivimos, pero también lo malo. Está todo guardado ahí. Si alguien no fue validado, como decíamos hoy, cuando era chico, o alguien no se sintió amado, o alguien se sintió rechazado, quizás hasta el día de hoy sigue guardando eso en su corazón. Entonces, cuando alguien en la iglesia le dice, el Señor te ama, o te amo en el Señor, y no sé si es cierto. Ya, este lo dice porque la palabra dice. No sé si la gente cree realmente cuando le dice Dios te ama. Hemos estado hablando en la célula, como decíamos, todo el mes del amor. ¿Ustedes son conscientes que Dios nos ama? O sea, ¿entienden que Dios nos ama? Porque a veces decimos, sí, Dios te ama, como decir, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Algo más. Pero ese amor de Dios tiene un peso en nuestras vidas. Y ese amor tiene que transformar nuestras vidas. Porque si ese amor no lo experimentamos y no transforma nuestras vidas, pueden pasar estas cosas. Hablamos lo que no es. ¿Sí? Entonces, eso que existe en mi interior, eso que está en mi corazón, es lo que va a salir por mi boca. Ahora, ¿qué guardas en tu corazón? ¿Qué estás atesorando en tu corazón en este tiempo? ¿Qué es lo que hay allí? Hay tristeza, hay falta de perdón, hay enojo, hay resentimiento. Puede haber religiosidad también, ¿eh? ¿Qué es lo que hay en tu corazón, hermano? ¿Qué es lo que traes ahí? Porque la clave está en esto, en que yo pueda llenar mi corazón de la palabra de Dios o de lo que Dios tiene para mí, para que puedan salir cosas buenas. Yo me lleno de lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice, declaro palabra de Dios, y Dios va sanando mi vida y mi corazón. Pero si de mi boca no sale palabra de Dios, si de mi boca no sale bendición, si de mi boca no sale lo que Dios dice, bueno, entonces vamos a pedirle al Señor que empiece a trabajar en nuestro corazón. De otra parte de la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y a veces nos fiamos por él. ¿Sí? Ahora, esto del hablar es una capacidad maravillosa que Dios nos dio, como les dije al principio, de comunicarnos, de hablar con el otro, de poder expresarnos. Entonces tiene que ser algo bueno, porque si no, ¿para qué Dios nos dio la capacidad de poder hablar? Nos hubiera dejado mudos, sería más fácil y ya está. Muchas veces es preferible quedarse callado en algunas situaciones. La parte de la Biblia dice que a veces es contado por sabio guardar silencio, pero no siempre nos sale callarnos. A veces queremos decir algo y salimos ahí con la palabra sin pensar y ahí fue. Como una espada, como un dardo que atravesó la vida del otro. Vamos a ir a Efesios 4:29. ¿Sí? Dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sea de bendición para los oyentes. ¿Sí? Otra versión creo que dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la necesaria para edificación, a fin de hallar gracia a los oyentes. Creo que eso es lo que dice Valera. Bien, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Creo que todos entendemos que una vez que conocemos a Cristo y Dios empezó a obrar en nuestras vidas, no debemos decir palabras corrompidas, entran muchas cosas y yo empecé a buscar y habla de palabras obscenas, habla de palabras que destruyen al otro, habla de groserías, habla de doble sentido, habla de charlas que no convienen a un hijo de Dios o de cosas que no debemos participar. Pero literalmente en griego dice, no permitas que ninguna palabra podrida salga de vuestras bocas. Simple, yo creo que se entiende, ¿sí? Y ahí entra todo lo que decíamos recién. Rumores, inclusive murmuración, el chisme, ¿sí? Cuando estamos ahí charlando y a veces pasa del querer hablar por el hermano para orar
al hablar de la vida del hermano. Está como una línea muy finita ahí entre que dice, sí, te lo comparto para orar. Bueno, sí, pero no sé si están así a veces, ¿sí? Tengamos cuidado porque participamos en esas cosas sin darnos cuenta que estamos o murmurando o estamos en chisme y a Dios eso no le agrada. Mi boca no es para ponerme a hablar del otro y condenar al hermano. Usted no tiene que estar hablando de su amigo, de su familia, ni de la congregación tampoco, ni de los pastores, ni de nadie, porque si no estamos condenando. Dios dice que mi boca tiene que bendecir y que tengo que hablar verdad. Si alguien está hablando mal de otra persona, yo tengo la autoridad para decirle, bueno, no, mira, me parece que no es la manera, decir de buena forma otra cosa, pero no seguir escuchando y dándole oído, porque estoy dándole cabida igual. ¿Se entiende? A veces tenemos conversaciones que no edifican para nada y estamos ahí, escuchando. El estar escuchando hace que yo participe. Y con siquiera o no, lo estoy haciendo igual. Y no estoy demostrando el amor de Cristo, no estoy mostrando la luz de Dios. Mis palabras tienen que ser bendición, mis palabras tienen que ser sanidad para el que está al lado. Y acá dice que, primero que no permitamos que ninguna de esas palabras salgan de nuestra boca. Y después dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La gente que está a mi alrededor, ¿realmente quiere escucharme? O sea, cuando yo hablo, ¿la gente se siente bien cuando me escucha? ¿O hablo, me quejo, o sigo con lo mismo, o lo que ellos hablan? ¿O la gente quiere que realmente decir, bueno, este tiene palabra de vida, este tiene algo que es diferente, este tiene fe? Cuando vivimos al día a día, le digo esto porque pasa mucho, y en la gente que me rodeo pasa mucho, ¿no? Que todo el mundo habla de la situación económica y lo mal que está todo. Y siempre te dicen lo mismo. O sea, vos vas a todos lados, vos estás en la parada de colectivo, me ha pasado y la gente empieza a quejarse. Yo ni siquiera estaba hablando con ellos. Y te empiezan a contar todo esto, que lo mal que está, lo mal que está, lo mal que está. Yo hablo lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios iremos de bendición en bendición, que la palabra de Dios dice que Dios me provee a mí, la palabra de Dios dice que a mí nada me va a faltar, la palabra de Dios dice que no importa cómo esté el país, yo voy a ser bendecida. Pero sin embargo, a veces estamos ahí y dice, ay, sí, viste lo que es terrible, ¿cómo aumentó esto? Estoy hablando lo mismo, hermano, estoy hablando el mismo idioma, no cambié nada, no hay luz, no estoy demostrando que tengo a Cristo en mi corazón. ¿Entienden lo que les quiero decir? Muchas veces caemos en esto, y lo digo porque a mí me ha pasado, de repente dije, ay, sí, está re caro. Y yo digo, ay, Señor, tengo una lucha con mi mamá, que mi mamá siempre dice, ay, aumentó esto, ¿viste lo que aumentó esto? Y yo digo, sí, pero lo vamos a tener, lo vamos a poder pagar. Tengo que estar pensando constantemente que le voy a decir eso, porque de repente digo, ay, sí, más está re caro. A veces me pasa y digo, no importa cuánto sale, o qué hay que pagar. O siempre está con que sabe que aumentó todos los impuestos. Entonces me dice, va a aumentar esto, va a aumentar lo otro. Bueno, lo vamos a pagar, no interesa. Dios me va a proveer el dinero, Dios me dio trabajo. Aleluya, gracias al Señor porque tengo un trabajo que lo puedo hacer. Entonces, dejemos de darle el lugar al enemigo, porque a través de esas palabras yo creo una realidad y o atamos nuestra propia vida. ¿Cuántas veces declararon cosas sobre ustedes mismos que los ataron, hermano? O creyeron lo que el otro les dijo. Bueno, cuando le dijo, mira, vos no vas a cambiar más, vas a repetir la misma historia que tu papá o que tu mamá. Vos te lo creíste. Y por más que pasó los años, vos seguiste caminando en esa palabra. Bueno, esta mañana eso se va a romper. Porque vos vas a caminar en lo que Dios dice que vas a hacer, no en lo que la gente dice que vas a hacer de tu vida, no en lo que los demás ven en vos, porque lo que Dios puso en vos es para glorificar su nombre. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a pensar en esto, ¿sí? Dios me decía esto. Piensen en lo que están diciendo. ¿Para qué es lo que están comunicando al otro? ¿Estoy bendiciendo? ¿Estoy maldiciendo? ¿Estoy siendo alguien al quien quieren escuchar cuando hablo, que comparto verdad, que comparto esperanza? Porque la palabra de Dios, imagínense, yo pensaba en esto cuando preparaba. Si mi palabra tiene poder, que somos imagen y semejanza de Dios, ¿cuánto más la palabra de Dios? Yo declaro palabra en cada situación. Para cada situación que usted pasa, hay una palabra de Dios que dice lo contrario. Pero es más fácil decir lo que dice el resto y no acordarme que esto tiene poder sobre esa realidad. Y esta palabra puede cambiar tu realidad. Esta palabra puede cambiar la realidad de alguien que está enfermo. ¿Cuántas personas caminaron en decretos de enfermedad? Él te dijo, vos tenés esto y de por vida vas a tener esto. Y la persona dijo, ay, sí, estoy enfermo, tengo esto. Pero Dios todavía puede cambiar tu realidad, porque la última palabra la tiene Él. A mí no me interesa lo que el hombre diga, a mí me importa lo que Dios dice. Y Dios dice que por sus llagas somos sanados. ¿No dice eso la palabra de Dios? Entonces, a veces invalidamos con nuestra boca lo que Dios está diciendo. Entonces la cosa no pasa y dice, ¿y por qué a mí no me pasa y por qué al otro sí? Porque yo con mi propia boca invalidé lo que Dios decía. Dios dijo esto y yo me quedé en esto. Entonces mi realidad fue otra. Y yo caminé en esa realidad por años creyendo que eso era lo que Dios quería en mi vida. Y Dios decía otra cosa. Yo estoy diciendo esto. Cuando vos dejes de creer en esto, cuando me creas a mí, cuando dejes que tu corazón sea moldeado por mí, vas a ver lo que yo te estoy diciendo. Pero muchas veces nosotros mismos nos hemos atado, nos hemos maldecido y hemos creído eso y seguimos con esa línea de cosas. Pero bueno,
Dios trae esto en esta mañana para que justamente ustedes puedan ser libres. Yo primeramente que me habló a mí, ¿no? Pero ustedes también, que trae libertad. Y como les dije, todos estos días mi oración fue eso, que fue lo que se fue dando, creo, en toda la mañana. Que el Señor sanara las heridas. Si hay corazones heridos en esta mañana todavía, si hay corazones que están dolidos o que están recordando cosas, situaciones que les dolieron y quedaron ahí, como que nadie pasó, porque somos muy expertos en decir, bueno, ya está, pasó el Señor, hizo cosas nuevas y vivo, pero acá adentro eso no pasó, eso sigue estando ahí. Yo digo una cosa y mi corazón dice otra. En esta mañana seamos sinceros delante de Dios. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué trajiste en esta mañana todavía en tu corazón? ¿Qué es lo que todavía te duele? ¿Qué es lo que te impide avanzar y crecer? ¿Qué es lo que te está impidiendo vivir lo que Dios dice? Lo que está declarando sobre tu vida. ¿En qué creíste y te quedaste con eso y caminaste con eso? Y seguís y ya decís, bueno, sí, yo la verdad que... Y ya no voy a lograr esto. Y ya pasó el tiempo. O ya pasó aquello. Dios no dijo eso. Para Dios, hasta el último aliento de tu vida, hay tiempo para obrar en tu vida, para cumplir su propósito y su diseño, porque Él es soberano por sobre todas las cosas.